¿Cómo están, amigas y amigos? Le traemos nuestro séptimo video. Este video lleva por nombre motores eléctricos. Esperamos que les guste. Contenido de nuestro video: motor eléctrico, clasificación según la corriente que utilicen, descripción de criterios más utilizados para la selección de motores eléctricos, recomendaciones sobre motores eléctricos y mantenimiento recomendado para motores eléctricos. Vamos ahora con la definición de motor eléctrico. Un motor eléctrico es una máquina eléctrica que transforma energía eléctrica en energía mecánica por medio de campos magnéticos variables. Los motores eléctricos se componen en dos partes, una fija llamada estator y una móvil llamada rotor. En la imagen podemos ver cuál es el estator, que es la parte fija, y el rotor es la parte móvil. También podemos ver otras partes del motor, como son las placas de bonera, los rodamientos, el eje, la bobina, la carcasa, las placas de características y el ventilador. Clasificación del motor según la corriente que utilice. Los motores pueden ser de corriente continua o directa. Los motores de corriente continua son motores que para su funcionamiento necesitan una fuente de corriente continua o de un dispositivo que convierta la corriente alterna en corriente continua. Por tal motivo son más costosos, su costo es más elevado. Este tipo de motor se utiliza en casos especiales. Motor de corriente alterna. Los motores de corriente alterna son los más utilizados en la industria. Su alta utilización se debe a que el suministro de energía eléctrica es hecho en el tipo de corriente alterna. Los motores de corriente alterna a su vez pueden ser sincrónicos o asincrónicos. Se dice que son sincrónicos cuando la velocidad es constante independientemente de la variación de la carga. Se dice que son asincrónicos cuando la velocidad es variable dependiendo de la variación de la carga. Entre los motores de corriente alterna vamos a estudiar el motor asincrónico de inducción, trifásico o monofásico. Iniciamos con los criterios más utilizados para la selección de un motor más adecuado para la aplicación deseada. El primer criterio que tenemos es la potencia. La potencia es la fuerza que el motor genera para mover la carga en una determinada velocidad. La potencia es medida en HP, caballo de fuerza, y en kilowatt. Existen otros tipos de unidades de potencia, pero estas son las más utilizadas en el mercado de los motores. El segundo criterio es la velocidad de rotación. La velocidad de rotación es el número de giros que el eje desarrolla por unidad de tiempo. La velocidad de rotación se expresa normalmente en RPM, revoluciones por minuto, para frecuencias de 50 y 60 Hz, dependiendo de la frecuencia que entregue la red eléctrica del país donde está funcionando el motor. Tenemos entonces que para motores de dos polos a 60 Hz tenemos 3600 RPM, para motor de 4 polos tenemos 1800 RPM, para motores de 6 polos tenemos 1200 RPM y para motores de 8 polos a 60 Hz tenemos 900 RPM. El siguiente criterio es la tensión o voltaje de trabajo. Esta tensión puede ser monofásica o trifásica. La tensión monofásica es la tensión medida entre fase y neutro. El motor monofásico normalmente está preparado para ser conectado a una red de 110 voltios o 220 voltios. Sin embargo, hay sitios donde la tensión monofásica puede ser de 115 voltios, de 230 voltios, de 254 voltios, va a depender del país y el sitio. En estos casos se debe utilizar un motor específico para estas tensiones. Seguidamente tenemos entonces la tensión trifásica. La tensión trifásica es la tensión medida entre fases. Son los motores más utilizados, pues los motores monofásicos tienen limitaciones de potencia y además estos suministran rendimientos y pares menores, lo que aumenta su costo operacional. Las tensiones trifásicas más utilizadas para los motores son 220, 380 y 440. El siguiente criterio es la frecuencia de la red con que va a trabajar el motor. La frecuencia es el número de veces que un determinado evento se repite en un intervalo de tiempo. La frecuencia de la red de alimentación utilizada en Latinoamérica es de 50 o 60 Hz dependiendo del país. Eso significa que la tensión de la red repite su ciclo 60 veces por segundo, dependiendo, en este caso, si es de 60 Hz son 60 ciclos, en el caso de que sea 50 Hz son 50 ciclos. La frecuencia es un factor importante ya que influye directamente en la velocidad de rotación del motor. A menor frecuencia, menor velocidad de rotación. Otro criterio es el grado de protección del motor. Este criterio es muy importante porque va a definir cómo es el motor, cómo es el ambiente donde va
a ser utilizado el motor. El grado de protección es la protección del motor contra entrada de cuerpos extraños, polvo, fibras, etc., contacto accidental y penetración de agua. Así, por ejemplo, un equipo que va a ser instalado en un local sujeto a chorros de agua debe poseer una carcasa capaz de soportar tales chorros, valores de presión y ángulo de incidencia, sin que haya penetración que pueda ser perjudicial al funcionamiento del motor. El grado de protección es definido por dos letras, la IP, seguido de dos dígitos. El primer dígito indica la protección contra la entrada de cuerpos extraños y contacto accidental, mientras que el segundo dígito indica la protección contra la entrada de agua. En las siguientes tablas podremos observar las definiciones del primer dígito y del segundo dígito. Por ejemplo, en el primer dígito, el 0 significa que tiene sin protección y el 6 está totalmente protegido contra polvo. En el caso del segundo dígito, es el 0 sin protección y el 8 protección contra inmersión permanente. Por ejemplo, las bombas sumergibles son IP68, que quiere decir que están totalmente protegidas contra polvo y protección contra inmersión permanente. Dependiendo del ambiente que vaya a trabajar el motor, tenemos que seleccionar el grado de protección del motor. El siguiente criterio es la forma constructiva del motor. La forma constructiva define el tipo de montaje del motor y de la forma de acoplarse con la carga. Los motores son normalmente suministrados en forma constructiva P3D, motor con patas, con montaje horizontal, eje situado a la derecha, viniendo desde el frente de la caja de conexiones. Aquí se define si la caja de conexiones va arriba, del lado izquierdo, del lado derecho, si el montaje va a ser horizontal o vertical. Por eso es muy importante seleccionar la forma constructiva del motor en función a cómo va a ser la instalación del mismo. Otro criterio importante es la clase de aislamiento. La clase de aislamiento define la temperatura de operación de los materiales aislantes utilizados en el devanado del motor. Los motores normalmente son fabricados con clase de aislamiento F, que permiten una temperatura máxima de operación de 155 grados Celsius. Pero los motores también pueden ser fabricados con clase de aislamiento H, cuya temperatura máxima de operación permitida es de 180 grados Celsius. Es la máxima temperatura que soportará el aislamiento del motor. Para en estos casos, si el aislamiento es F, soportará un máximo de 155 grados Celsius y si es una clase de aislamiento H, soportará 180 grados Celsius. El más utilizado es el de clase de aislamiento F. Otro criterio importante es el sistema de ventilación, ya que es el responsable por la refrigeración del motor. Los motores IP55, que son motores cerrados, son generalmente suministrados con sistema de ventilación TCBE, que son con un aspa de ventilación. Los motores con grado de protección IP22 y IP21, que son abiertos, poseen sistema de ventilación interna. Esto es muy importante porque este sistema de ventilación es el encargado de tener la temperatura óptima del motor en pleno funcionamiento. Otro factor importante en la selección de un motor es si es bridado o no. En el caso de que sea bridado, las bridas son utilizadas en situaciones donde el acoplamiento del motor es hecho directamente con la máquina. Las bridas más utilizadas son de tipo FF, FC y FC-DIN. El tipo de brida define la forma constructiva del motor. En la siguiente diapositiva podemos ver brida tipo FF, que es una brida que está un poco separada de la tapa delantera del motor, y podemos ver las bridas tipo C y C-DIN, que son bridas que se acoplan directamente y coinciden con la tapa del motor. La diferencia entre las tipo C-DIN y las tipo C son las unidades en que están expresadas las dimensiones. En la siguiente lámina tenemos una placa de identificación como ejemplo. En este caso es una placa de un motor marca web. Aquí nos da toda la información necesaria para conocer el motor al momento de ir a hacer una procura, de hacer una compra de un motor. Tenemos entonces que en la posición 1 nos define el código del motor. El número 2, el número de fases. Para este caso es un motor trifásico. 3, la tensión nominal de operación. En este caso es 380 voltios o 660 voltios. Puede trabajar este motor a 380 o a 660.
Tenemos entonces el 4 que es el régimen de servicio, el 5 la eficiencia, el 6 el tamaño de la carcasa. Este es un valor muy importante porque nos da información de las dimensiones de todo el motor. Aquí nos dice cuánto es la longitud que sobresale del eje, el diámetro del eje, la posición de los orificios de las bases. Es muy importante tener, sobre todo cuando se van a hacer un cambio por mantenimiento o por falla de un motor. Tenemos entonces 7 el grado de protección. Es muy importante porque esto nos define qué tipo de protección tiene el motor y nosotros tenemos que tenerlo en cuenta para donde el ambiente donde se va a instalar. En este caso es el IP55W. Tenemos la clase de aislamiento, que en este caso es clase F. Tenemos la temperatura de la clase de aislamiento, 10 la frecuencia. Esto es muy importante. Para este caso es un motor de 50 Hz. Dependiendo de dónde lo vamos a utilizar, necesitamos un motor de 50 o 60 Hz, dependiendo de la frecuencia que nos suministre la red. Tenemos que la potencia nominal del motor, para este caso es 37 kilovatios 50 HP. Tenemos la velocidad del motor, la velocidad nominal del motor, que en este caso son 1471 RPM. También nos da información sobre la corriente nominal de operación, en este caso es 70.1 amperios y 40.4 como máximo en función a cada nivel de voltaje. Tenemos también entonces el factor de potencia, que es un valor importante, la temperatura ambiente máxima. Este es un valor muy importante porque no se puede poner a trabajar el motor a una temperatura ambiente superior a este, ya que comenzamos a tener problemas con la lubricación de los rodamientos. Factor de servicio, altitud y peso del motor. Para la placa, continuamos con la placa de identificación del motor web. Esta placa nos da muy buena información, también nos da la especificación del rodamiento delantero en el punto 19, nos da la especificación del rodamiento trasero, el número 20, en este caso sería un 6314C3. También nos da el tipo de grasa que utiliza la lubricación de los rodamientos, el diagrama de conexión para tensión nominal, diagrama de conexión para tensión de arranque, intervalos de lubricación en hora, certificaciones, fecha de fabricación, categoría de par, número de serie, cantidad de grasa de rodamiento delantero y cantidad de grasa para el rodamiento trasero. Nos da muy buena información. Nosotros tenemos que conocer bien claramente cómo leer la placa, ya que nos da toda la información necesaria para la selección o para una buena selección de un motor. Recomendaciones sobre los motores eléctricos. Nuestra primera recomendación es seleccionar la carcasa del motor de acuerdo con el ambiente en que va a estar trabajando. Los motores abiertos son más sencillos y por lo tanto menos costosos, además de operar con mayor factor de potencia. Sin embargo, en condiciones adversas del medio, los motores cerrados son los indicados. Es muy importante tener conocimiento de dónde va a trabajar el motor para hacer la mejor selección del motor en función a lo que es la protección. La segunda recomendación es seleccionar correctamente la velocidad del motor. Si la carga lo permite, prefiera motores de alta velocidad, ya que son más eficientes. Y si se tratan de motores de corriente alterna, trabajan con un mejor factor de potencia. Se debe sustituir los motores antiguos o de uso intenso. Los costos de operación y mantenimiento de motores viejos o de motores que por su uso ha sido depreciado sus características de operación pueden justificar económicamente su sustitución por motores normalizados y de alta eficiencia. Continuamos con las recomendaciones. Debemos realizar de forma correcta la conexión a tierra de los motores. Una conexión defectuosa o la ausencia de esta puede poner en peligro la vida de los operarios si se presenta una falla a tierra, además de ocasionar corrientes de fuga que no son liberadas por los equipos de protección. Se debe evitar concentrar motores en locales reducidos o en lugares que puedan dificultar su ventilación. Un sobrecalentamiento del motor se traduce en una disminución de su eficiencia. El desequilibrio entre fases no debe exceder en ningún caso el 10%, pero mientras menor sea el desbalance, los motores operan con mayor eficiencia. Instalar equipos de control de temperatura del aceite de lubricación o de cojinete de motores de gran capacidad a fin de minimizar las pérdidas por fricción y elevar su eficiencia. Continuando con otras recomendaciones, tenemos que mantener en buen estado y correctamente ajustados los equipos de protección contra sobrecalentamiento y sobrecargas en los motores. Los protegen de daños mayores y evitan que operen con baja eficiencia. Revisar periódicamente las conexiones del motor junto con las de su arrancador y demás accesorios.
Conexiones flojas o mal realizadas con frecuencia originan mal funcionamiento del motor y ocasionan pérdidas por disipación de calor. Mantener en óptimas condiciones los sistemas de ventilación y enfriamiento de los motores para evitar sobrecalentamiento que pueda aumentar la pérdida en los conductores del motor y dañar el aislamiento. Reparar o cambiar el eje del motor y de la transmisión si se han doblado por sobrecarga o por un mal uso. Un eje en mal estado incrementa las pérdidas por fricción y puede ocasionar daños severos, sobre todo en los cojinetes del motor. Mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo abarca todos los planes y acciones necesarios para determinar y corregir las condiciones de operación que puedan afectar a un sistema, maquinaria o equipo, antes de que ocurra una falla potencial o paro del equipo. El mantenimiento preventivo bien aplicado disminuye los costos de producción, aumenta la productividad, así como la vida útil de la maquinaria y equipos, obteniendo como resultado la disminución del paro de máquinas de forma imprevista. A continuación le presentamos una lista de verificación para mantenimiento preventivo de motores eléctricos. 1. Verifique que el motor esté limpio y que los conductos que permitan la ventilación del estator y el rotor no estén obstruidos. Controle que la carga o el factor de servicio no sean excesivos. Verifique que la temperatura del devanado no supere el valor nominal. Verifique que la resistencia del aislamiento esté por encima del mínimo recomendado. Verifique la variación de tensión y frecuencia. Controle el hierro. Verifique que la temperatura de los cojinetes se encuentren dentro de los límites, que el lubricante esté limpio y que el nivel esté en el nivel correcto. Verifique que la temperatura ambiente no sea superior a la recomendada por el fabricante del motor. Verifique que no haya vibración y ruidos inusuales y verifique la alineación del motor con respecto a la carga. Para un buen mantenimiento preventivo se debe establecer un cronograma definido de inspecciones de mantenimiento para evitar defectos, daños graves y tiempo de inactividad. El cronograma dependerá de las condiciones de funcionamiento de los equipos y de la experiencia con equipos similares. Durante la operación y el mantenimiento debemos controlar la temperatura, ya que el control de la temperatura en los motores es muy importante, ya que de esta variable depende mucho la vida útil del motor y su eficiencia. La vibración es una variable muy importante que debemos controlar tanto en la operación como en el mantenimiento de los motores. La mayoría de los problemas pueden detectarse mediante inspecciones visuales. Para ello, controla lo siguiente: piezas flojas o faltantes como tuercas, tornillos, pernos, acoplamientos, aspas de ventilación, etc. Acumulación de suciedad en el ventilador o el rotor. Desconecte los equipos para determinar dónde se genera la vibración, ya que pueden ser en el motor o en la carga. La base y equipos que soportan las transmisiones deben estar en buenas condiciones. Medida de vibraciones severas. Un procedimiento para localizar el desequilibrio de máquinas rotativas es la medida de velocidad de vibración, o también llamado vibración severa, siendo la medida de la energía que produce la vibración. Los distintos niveles de vibración recomendables se recogen en la norma ISO 10816-1 para motores grupo K, motores eléctricos hasta 15 kW, grupo M, motores eléctricos entre 15 kW y 75 kW, grupo G, grandes motores, grupo T, turbomáquinas. La medida debe ser realizada en el rango de velocidad y en modo RMS. En la siguiente lámina podemos ver la velocidad de vibración severa en milímetros por segundo en función del tipo de motor o grupo de motor. Por ejemplo, si tenemos una velocidad severa de 0.28 milímetros por segundo en motores del grupo K, está funcionando de forma óptima. Si tenemos una velocidad de 7 milímetros por segundo en motores del grupo K, podemos decir que está funcionando de forma inaceptable. Este equipo debe ser revisado y reemplazado de ser necesario. Para un motor del grupo G, si está trabajando a 0.7 milímetros por segundo de velocidad de vibración, está trabajando de forma óptima, pero si está trabajando en 11 milímetros por segundo, tenemos que estar de forma inaceptable. En el caso del grupo T, si tenemos una velocidad de vibración de 1.1 milímetros por segundo, se puede decir que está trabajando de forma óptima, pero si tenemos una velocidad de vibración de 18 milímetros por segundo, tenemos que estar trabajando de forma inaceptable y debe ser revisado o reemplazado de ser necesario. En la
En este cuadro podemos observar los límites orientativos de la resistencia del aislamiento en máquinas eléctricas. En la primera columna vemos el valor de la resistencia del aislamiento y en la segunda columna vemos la evaluación del aislamiento en función al valor. Se recomienda, desde el punto de vista preventivo, medir el aislamiento del motor cada 5.000 horas de funcionamiento. Eso se realiza con un equipo que se le llama Megel. Tenemos entonces que si el resultado de la medición nos da un valor superior a los 1000 megaohmios, tenemos un motor trabajando de forma óptima desde el punto de vista del aislamiento del embobinado. Tenemos que si está entre 500 y 1000 es muy bueno, si está entre 100 y 500 es bueno, si está entre 50 y 100 es regular, si está por debajo de los 50 megaohmios es muy peligroso o es peligroso, y si está entre menores a 2 o menor ya es inaceptable. Entonces se recomienda de que desde valores menores a 100 ya pensar en el rebobinado o reemplazo del motor, dependiendo sea el caso o la evaluación económica que se realice. Tenemos entonces que los motores deben estar protegidos desde el punto de vista, deben tener una protección térmica, una protección magnetotérmica y una protección con respecto, bueno, ya se ve la temperatura. Estas protecciones pueden algunas estar localmente en el motor o en paneles como accesorios al motor. Estimado amigo, hemos llegado al final de nuestro séptimo video. Esperamos que le haya gustado. Le invitamos a suscribirse, a darle like y a ver todos los videos publicados por nosotros. Que estén muy bien y los esperamos. Muchas gracias.